Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dark Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les tengo un video bastante especial que me hacía harta ilusión traer al canal hace bastante tiempo. Se puso muy de moda en TikTok, en varios lugares, incluso Instagram. Y justamente me ha pasado lo contrario de que no me gusta ir con las modas. Entonces creo que justamente ahora que ha bajado el boom de este tema y de este tópico, quiero hablar un poco acerca de ello y aparte también había procrastinado un poco esto y justamente quiero hacerlo para todos ustedes. Para los que no sepan, yo aparte de mi labor como entrenador, también fui atleta durante un tiempo y competía más seguido. Bueno, ahora no compito, ¿vale? Y estoy un poco fuera de lo que sería la competencia, espero en algún momento volver. Pero a pesar de mis idas y venidas de lo que sería la competición, creo que nunca en estos 6 años he parado de entrenar powerlifting. O sea que soy una persona que a nivel de powerlifting es experimentada y lleva muchísimo tiempo haciéndolo y practicándolo. Entonces he pasado por muchísimas etapas y justamente eso me da bastante experiencia y justamente quiero transmitírsela a ustedes con este tema. Estoy mirando hacia acá, hacia el costado y tengo ni más ni menos que tres pares de rodilleras, ¿vale? Los cuales quiero hablarles sobre cada uno de ellos y también comentarles con respecto a lo que hablaba en el principio de que durante todo este tiempo y estos 6 años de levantamiento he podido probar muchísimo, muchísimo lo que es el material. Entonces creo que quizás si les gusta esto, podría hacer una seguidilla de videos hablando sobre el material, que cinturones, que rodillera, slipper, barefoot, mi experiencia con el barefoot, lo que sería Vancouver y todo eso. Y también tema singlet y todo. Aquí creo que eso no debería de ser un tema porque básicamente creo que es un poco más para verse bien que otra cosa. Literalmente el singlet no cumple ningún rol soportivo. Em, Cuando yo empecé a hacer powerlifting en el año 2019, SBD todavía no llegaba a Chile. SBD llegó a Chile, si no me equivoco, en el año 2021-2022. En ese tiempo, como no teníamos distribuidor, el distribuidor más cercano era el país vecino, que es Perú. Y para poder traer una rodillera de allá, no me acuerdo cuánto realmente era el precio, pero en ese tiempo, yo siendo estudiante y trabajador, no me alcanzaba para poder traerla. Entonces, ¿qué hice? Como se acercaba mi primera competencia, que eso fue aproximadamente en octubre o sea, en diciembre del 2019, ya hace bastante tiempo, 6 años, y justamente en esa preparación yo compré unas rodilleras a unos chicos que hacían CrossFit, mal no recordarlo, creo que era Oplita, que vendían unas rodilleras que eran más o menos de 5 milímetros y súper chiquititas, ¿vale? Como que realmente independientemente del size, como de si era S o M, eran cortas, muy cortas. O sea que solamente estaban hechas para cubrir la rodilla. Supongo eso es porque la gente que hace CrossFit no busca el máximo rendimiento en un patrón estático, sino más bien busca un rendimiento estable en un patrón dinámico, como podría ser un snatch, un arranque, un envión, como se llame, y aparte de eso, justo después de hacer un movimiento olímpico, tienen que ir a correr y después saltar la cuerda, entonces realmente las rodilleras que se usan en CrossFit son diferentes a las que se usan en powerlifting, por lo mismo, porque el dinamismo del deporte el material tiene que adaptarse al dinamismo del deporte. Así que era lo que había en ese tiempo. Recuerdo que no me habrá costado más de $30. Vamos a hablar entre dólares y pesos chilenos para que la gente que lo vea desde afuera pueda entenderlo. Para los que no sean de acá de Chile, los dólares valen casi lo mismo. O sea, hablamos de $20, como serían como casi 20.000 pesos chilenos, 18.500, algo así. Estamos súper cerca, lo cual tampoco es tan bueno. Pero bueno, entonces creo que en ese tiempo empecé a prepararme con esas rodilleras y la verdad eran nefastas. O sea, me acuerdo que después de no sé cuántos usos, como no muchos, menos de 10, empezaron a deshilacharse. Y mi entrenador de ese tiempo, al cual le agradecí un montón, me dijo, vale, o sea, si vas a competir, quiero que usen mis rodilleras y yo te las presto, que eran una SBD talla S. Me hace un poco de gracia porque justamente hoy en día eh, encuentro que todo es tan fácil a comparación de cómo era antes que me da un poco de nostalgia y risa. Es como,
El que no tenga rodilleras rígidas se consigue con alguien, las puede arrendar. Hay tantas facilidades e incluso si nosotros comparamos estas dos rodilleras, esto es un bloque de concreto que literalmente no se puede ni siquiera aplastar. O sea, han visto muchas fotos de que gente le pone disco encima y esto sigue de pie. Entonces la gente tiene acceso a esto mucho más fácil y esto es la panacea de hoy en día, cuando en ese tiempo la panacea de esos años era esto, simplemente. Acá en Chile, el que tenía plata, dinero, se podía comprar unas rodilleras CBD, ¿vale? Y yo no tenía plata, entonces no podía comprármelo. Y cuando la primera vez que me prestaron esto y competí con ellas, ¿vale? Acá les voy a dejar un video, sí, muchos años atrás, y vi eso como que dije, oh, aquí me explotó la cabeza. Me acuerdo que me puse esas rodilleras, no me acuerdo, o sea, recuerdo que en la zona de calentamiento me las pasé así, pero porque obviamente mi entrenador siempre fue muy correcto con el tema del reglamento y todo, así que no me ayudó nada, nada, yo me acuerdo que no me ayudó nada y hacían como 32 grados de calor y yo ahí sudando, pasándome la rodillera, aparte la estrategia de pasarme la rodillera fue súper mala también, como que había que hacerle un doble acá, después un doble abajo y pasártela, o sea, no me quedaban tan bien tampoco, entonces no lo culpo. Y justamente cuando me las logré pasar, y empecé a calentar con la rodillera, sentía que rebotaba un montón, que fue una locura. O sea, es que era como pasar de rodilleras blandas a insert en ese tiempo. Y eso, o sea, tampoco le saqué mucho rendimiento, al fin y al cabo solamente saqué 185 kilos y en el picking de esa competencia había sacado 180. Creo que, bueno, eso es materia, eso es harina de otro costal para hablar, o sea, no sé si tenga tanto que ver con eso, pero bueno, la cosa es que me sentí súper bien con las rodilleras en ese tiempo y eso era lo que había. Pasaron los años, llegó 2021 y llegaron las rodilleras Insert, que ya vamos a hablar de ello. Entonces, sumado a esto, y ya contando esto que es la parte más de historia, más de nostalgia, yo adquirí unas rodilleras, con el tiempo ya pude comprarme las mías propias, que también eran una SBD talla S Classic, que son las típicas que justamente tienen el rojo y son negras igual que esta. Esas rodilleras eran las que tenían el logo SBD, pero el SBD era, en vez de estar como hacia el costado, como en diagonal, estaba recto. O sea, el SBD es el logo antiguo. ¿Ok? Y hay mucha gente que dice que eran más duras, que eran mejores. ¿Y cuál es mi opinión con respecto al tema? Es que es verdad, es que literalmente sí lo eran. Hay mucha gente que no que es un poco escéptica con este tema, pero da la casualidad de que hay gente que no en ese tiempo no hacía powerlifting. Ahora yo sé que en el comercio a veces hay gente que vende esas rodilleras, pero en ese tiempo las que se fabricaban sí eran de un material más diferente. La densidad de la rodillera, lo que sería los milímetros, no es que se pierdan, pero sí se nota como que se van perdiendo, como que la rodillera se va ablandando. Y justamente es lo que pasa con las ediciones nuevas como esta, bueno, esta relativamente nueva, y las que van saliendo ahora, que lo más probable, como en todas las cosas, que con Insert también pasó, es que para abaratar costos, lo que hacen las empresas, como esto pasa en todos los productos, el material y la calidad del material va reduciendo para poder hacer más cantidad y generar los mismos ingresos o incluso duplicarlo. Esto pasa en todos lados, ¿vale? Y con las rodilleras no ha sido la excepción. El material con el que se hacen las rodilleras, en ese tiempo, no sé si era mejor, la verdad. No soy quien para decirlo. No estuve trabajando en la fábrica de CBD, pero sí se sentía diferente. Recuerdo que incluso, para no yendo más lejos, las rodilleras que me compré en ese año tenían un año de uso y justamente cuando me las vendió el dueño, tienen un año de uso, no las he usado tanto, listo. Las compré en el 2019 y me duraron hasta aproximadamente 2022 y seguían intactas. O sea que yo las vendí literalmente porque ya no las usaba y no me las podía pasar tan fácil. Ya me había subido una categoría, entonces era un poco más difícil. Subirse una rodillera SBD pesando más de 90 kilos no es tan fácil, ¿vale? Hay gente que incluso yo en ese tiempo me pasaba hasta XS, pero literalmente era solamente perder la circulación y no ganar rendimiento. He hecho muchas locuras con rodilleras, por eso es que creo que este video me hace tanta ilusión. Puedo también llegar a la conclusión de que ponerte tallas más pequeñas no es más rendimiento.
no es sacar más, creo que es como más un meme que otra cosa. No te ayuda en casi nada e incluso creo que podría llegar a ser peligroso. He visto gente que ha cortado este tipo de rodilleras y las insert también. Lo he visto más con rodilleras tipo rígida, pero también he visto gente que ha tenido que cortar rodilleras SBD, porque en ese tiempo, a diferencia de ahora, bueno, la moda siempre ha sido ponerse rodilleras mucho más chicas, pero antes, como con la rodillera SBD, uno se podía poner dos tallas más pequeñas. O sea, si ahora con rodilleras rígidas tú te puedes poner una talla más pequeña y entre 3 4 sacártela, en ese tiempo uno se colocaba tres tallas más chicas, dos tallas más chicas. He visto gente que pesa 100 kilos meterse una XS. O sea, es una locura. Pero ¿por qué se puede hacer eso? ¿Por qué se da? Porque claro, la rodillera al ser más blanda y ser mucho más versátil, permite que uno al pasársela sea mucho más fácil ponérsela. Sacársela es más difícil. Pero por ejemplo, una rodillera rígida desde el inicio cuesta mucho. Entonces, si tú pesas mucho, por más de que intentes pasarte una talla XS de una rodillera rígida muy chica que esté casi nueva, el mismo material no te va a dejar, ¿vale? A no ser de que ocupes una estrategia inútiles, ¿vale? Así que básicamente eso, cuando tuve mis primeras rodilleras me duraron muchísimo y hice muchos PRs con ellas, mejoré bastante y creo que hasta esa fecha no había mucha gente con rodilleras rígidas en Chile, ya habían salido en 2021 y fue lo mismo básicamente. Creo que aquí en Chile siempre vamos bastante más tarde en todo. Recuerdo que yo conocía justamente como a tres personas que tenían rodilleras rígidas acá en Chile cuando recién salieron, que me acuerdo que me dijeron cuánto se gastaron y me eché la mano a la cabeza, como 200.000 pesos, $200, $300, hasta incluso tuve un atleta que se compró una rodillera rígida y entre pagar aduana, envío y todo lo demás, $200, $300, perdón. Y me parece una locura. O sea, recordemos que igual solamente es una rodillera, es un instrumento para poder entrenar. Y creo que en ese tiempo, por ejemplo, para mí era inviable. Prefería mejorar y con lo que tenía que ostentar algo que quizás ni siquiera podía pagar. O más que ostentar, adquirir algo que ni siquiera podía pagar para sacar un más 10 de kilo de sentadilla, que creo que en ese caso también podríamos hablar de ese tema de que muchas veces la gente piensa que este deporte es pagar para ganar, es como pay to win, y creo que no es así. No siempre el que tenga el mejor material gana. La preparación también viene de una parte física, no solo de una parte soportiva. Así que bueno, eso es otro tema, no quiero ahondar mucho en ello. Y nada, luego de eso, ahí corta mi historia y desde ahí he quedado con bastantes rodilleras. Esta es como mi cuarta rodillera blanda que tengo en todo este tiempo. Es una rodillera que, bueno, con el paso del tiempo sabemos que la calidad empeora. Por ejemplo, me voy a acercar un poco acá, espero que esto enfoque. No sé si está enfocando, pero bueno, si se puede ver ahí, tiene una hilacha. Esta rodillera, para que se hagan una idea, tiene 1 año y medio, más o menos. Y la uso si prácticamente en un bloque, que mis bloques duran 5 semanas, 6 semanas, las uso una vez cada una semana, entonces son 5 usos, saquen las cuentas, todo un año entreno siempre, y son 5 usos básicamente en un bloque, 5 o a veces más, cuando no tengo bloques con rodillas rígidas. Casi siempre hago frecuencia 2 de sentadilla, serían 10 usos mensuales, o sea, prácticamente porque mis bloques duran un mes. 10 por 12, 120 usos, de 110 a 150 usos anuales, ¿ok? Y justamente eso es lo que duran, o sea, sumándolo por 2 serían como prácticamente 300 usos y ya la rodillera empieza a dar problemas. Mucha gente puede hablar que el cuidado de algo, estas rodilleras a mí me quedan bien, ¿vale? Estas rodilleras yo no tengo que hacer una locura para poder pasármela. Me las suelo pasar con straps, no porque no me pasen, sino más bien porque para mí es más fácil y pierdo menos tiempo, pero me las puedo pasar a pulso sin problema y cuando eran nuevas también podía hacerlo. Entonces, realmente el problema está en que la calidad de la rodillera es un tanto peor. Son las rodilleras de 7 milímetros, las rodilleras flexibles y las rodilleras que son semi rígidas, que
Esas rodilleras llegaron al mercado hace muy poco. He tenido poca experiencia con ellas, pero puedo decir que creo que es puro marketing, ¿vale? O sea, he tenido la oportunidad de probarlas, la he probado en 2 a 3 entrenamientos y no me ayudaron absolutamente nada. O sea, no me dieron más soporte, no me dieron más kilos, no sentí ninguna mejora en el rebote, nada. O sea, literalmente nada. Incluso el chico que me las prestó, que era mi atleta, Tommy, me dijo que literal eran lo mismo, porque él fue el que las tuvo y también tenía las blandas y las comparó y literalmente es lo mismo. Y aparte una rodillera que vale aproximadamente 30.000 pesos más. O sea que creo que a nivel SBD es un poco marketing, más que nada. A lo mejor quizás algunas personas pueden sentir que les da más kilo. Yo sinceramente a mí no noté ninguna diferencia. Y son las rodilleras que usa la gente para competir en Sheffield, en los mundiales. La gente que es muy élite ocupa ese tipo de rodilleras, para los que se pregunten. No ocupan rodilleras blandas, ocupan las rodilleras de powerlifting, de entrenamiento, o sea, perdón, las rodilleras semi rígidas, semi entre comillas, porque de rígida no tiene un carajo, y esas son las que ocupan para ir a competir, ¿vale? Y hay gente, una vez tuve una discusión con un chico que habló como algo en las historias y a mí me hizo un poco de ruido, entonces le respondí y charlamos un rato, que fue como cuando pasó el tema de la polémica que iban a banear las rodilleras rígidas, y me dijo como, y puso una historia así como, en los mundiales, todos los récords mundiales están rotos con rodilleras blandas. Y fue como, vale, perfecto. Y realmente creo que esto no es nada más y nada menos que un conflicto de interés que se ha formado a favor de CBD. Y todo el tema del baneo de las rodilleras rígidas y todo esto de estar diciendo que las mejores atletas entrenan con rodilleras SBD es nada más y nada menos que justamente marketing. O sea, justamente los mejores atletas entrenan con rodilleras blandas o SBD porque SBD los patrocina, incluso les paga en esos eventos y también aparte el sponsor más grande que tiene nuestro deporte en esta federación, ¿vale? Yo sé que en un tested las marcas que la llevan entre comillas son otras, Pioneer, tenemos también, está Titan, está Inser, hay varias marcas más que son bastante conocidas, incluso lo bueno de un tested es que es bastante permisivo, que te permiten bastantes marcas, más que CBD, más que IPF, que en IPF, por ejemplo, en los mundiales casi todo el mundo usa rodilleras SBD y no es porque sean mejores, es porque literalmente es algo de contrato. A los atletas que usan, a los atletas que son atletas SBD no les dejan usar rodilleras rígidas y si las usan los banean y los echan cagando. Así que eso, perdón por la palabrota, pero tenía que decirlo, porque es más que nada un desahogo. Hay mucha gente que piensa que, mira, que piensa que este concreto, o sea, literal este concreto que está hecho para literalmente sacar rendimiento, independientemente de si son 5 kilos o 6 kilos o los que sean, ya te digo yo que 6 kilos a nivel de mundial, eso te puede jugar un récord, que ese concreto es mejor que esto. O sea, que ¿quién va a decidirse por eso? O sea, por esto cuando puedes hacer y maximizar tu rendimiento usando una rodilla rígida. Quizás, por ejemplo, a nivel mundial a lo mejor no lo notan tanto. Pero por ejemplo, uno que compite a nivel regional o a nivel nacional, esas rodilleras sí te pueden brindar un soporte que te permita llegar a kilos que a lo mejor con un tipo de rodilleras más blandas no podrías llegar, y eso sí suponga una diferencia entre ganar o perder. Entonces la gente a veces habla sin conocer. Yo creo que hay un trasfondo un poco más de temas de intereses y políticos detrás de todo esto. Así que nada, son unas rodilleras que son buenas, salvando todo lo que acabo de mencionar. Eh, Son muy versátiles. Estas rodilleras se sacan y se ponen súper fácil. Si son de tu talla, evidentemente. Para la gente que no sepa cómo comprarse una rodillera rígida, básicamente tiene que ir al link de SBD, analizar la guía de tallas y también medirse. Y justamente a veces pasa que la guía de tallas te tira una talla y a veces uno es una menos. Entonces yo casi siempre lo que recomiendo es comprar una menos, ¿vale?
Ahora, si tienes mucho dinero, cómprate dos y cómprate la que es de tu talla según la guía y también cómprate una con una talla menos, ¿ok? ¿Qué creo que es lo bueno de las rodilleras? Los pros de la rodillera CBD, que pareciera que solamente hablé de los contras, que como les decía, es una rodillera súper versátil, una rodillera que cuesta poco ponerla en relación a las rodilleras Inset que cuestan un poquito más. Eh, una rodillera que cuesta poco sacarla, que es una rodillera que es bastante práctica, sobre todo, por ejemplo, si tienes temas con tiempo y todo eso. Y aparte de eso, creo que realmente es la rodillera a la cual tenemos que apegarnos casi todos, la gran mayoría, sobre todo a la gente que es principiante, que muchas veces se enfocan en comprarse rodilleras rígidas y ni siquiera saben hacer sentadilla, punto uno, y segundo, están buscando rendimiento cuando ni siquiera tienen una base. Entonces creo que por ahí conviene más comprarse una de estas rodilleras si estás recién empezando. Bueno, y si ya tienes tiempo en esto, siempre tienes que tener una mano para, por ejemplo, tus días secundarios, terciarios, si es que llegas a hacer 3 veces sentadilla a la semana, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, he visto mucha gente que la ocupa en el gimnasio, gente que no hace powerlifting, para hacer ejercicios tales como prensa, hack, péndulo, incluso entrenamientos de pierna completo con este tipo de rodillera, que le dan un soporte, un calor a la rodilla, a la articulación de la rodilla, y también te permiten mover más carga y eso una sobrecarga que se traduce en un mayor estímulo. Así que nada, estos serían como los pros también, creo que no se me va ninguno. Hablé de los contras, que bueno, los materiales de las rodilleras nuevas no son tan buenos. Creo que se han enfocado en sacar colores más llamativos que en mejorar la calidad de la rodillera y devolvernos a lo que era antes, la edición 2013, que no tiene nada que ver con esta porquería. Que sí, que es más bonita y todo, pero la calidad les aseguro que es muy, muy diferente. Y aparte, bueno, haciendo un poco la comparativa ya para pasar a la rodillera rígida, ¿qué recomiendo yo? ¿Vale? Recomiendo, primero que todo, si tú te vas a comprar o tienes pensado comprarte una rodillera rígida, te recomendaría que si no tienes mucha experiencia competitiva y aparte no eres competitivo tampoco y no vas a competir al máximo nivel, si tienes ese dinero como para poder invertir en una rodillera rígida, preferiría que incluso antes te compres dos rodilleras blandas, ¿ok? Voy a hablar de rodilleras rígidas acá y a lo mejor hay gente que va a hablar de AliExpress y todo eso, pero no voy a tocar el tema de AliExpress porque creo que la puedo dejar para un video de precios bajos del Power, ¿vale? Que serían como las cosas que incluso a lo mejor en unos años más acá en Chile van a prohibir porque no están aprobadas por la IPF. Y eso es parte del reglamento para los que no lo saben. Acá en Chile dejan pasar ese tipo de rodilleras porque es algo que es interno. En otros países no pasa eso, así que si llegara a pasar alguna regla, eso va a perderse. Entonces voy a simplemente hablar de rodilleras que estén aprobadas en este video. Si tú tienes pensado en comprarte una rodillera rígida tipo Inser, Vortex, bueno, no se ve mucho esa, Infierno Pro de Strength Shop, no sé, una Rigor Mortis o cualquier tipo de rodillera rígida, creo que sería mucho mejor que si tienes ese dinero y quieres invertirlo bien, compres dos pares de rodilleras SBD, ¿vale? No compres las rodilleras de mierda, perdón la palabra, de semi rígidas, porque de verdad es lo mismo que esta. Puedes juntar un poco más de dinero y comprar dos pares de rodilleras, ¿vale? Estas rodilleras valen entre 65 y 80 mil pesos, $65, $85. No sé cuánto realmente es el precio actual, pero a mí me costaron eso. En este caso fue un regalo, pero por ejemplo, en este caso fue un regalo, pero básicamente ese es su valor. Y justamente esto nos va a permitir tener dos rodilleras. Si eres debutante o vas a ser debutante, no tienes por qué comprarte las rodilleras rígidas, son extremadamente caras. No solamente por el precio, sino porque valgan el doble que esta, porque realmente traerlas es caro. O sea, hay que pagar envío, aduana, y hay gente que, claro, las puede traer más baratas porque tiene familiares que viven en Estados Unidos o en Europa, pero realmente si no tienes ese tipo de beneficio te van a salir caras y podrías llegar a juntar un poquito más de dinero y comprar estas dos rodilleras por el mismo precio o un precio similar, y justamente las que estén más gastadas usarlas para casi todo el año o incluso
siempre. Y cuando estés en un picking, vas y ocupas las que están más nuevas, ahí abres el paquete y usas las que están nuevas y estas las dejas para los días secundarios. O en el caso de que una se raje, la tiras a la basura o se la regalas a alguien y ocupas las nuevas, ¿vale? Son dos rodilleras. Es mejor tener dos pares que tener una rodillera rígida. Sumado a eso, que ya vamos con la rodillera rígida, esta rodillera es mucho más difícil que se te raje a comparación de una rodillera rígida. Mucho más difícil, ¿vale? Y se los digo yo, que rajé una. Así que nada, básicamente esto, es una rodillera segura, ¿vale? Es una rodillera versátil y como decimos acá en Chile, es una rodillera con las 3B. Bueno, bonito, barato, ¿vale? Bueno, entre comillas, mejor, antes era mejor. Bueno, casi siempre todo lo de antes era mejor. Pero si tiene las 3B, aprobada por Dark Serpa, si eres debutante, principiante o lo que sea, cómprate una rodillera SBD y no compres rodilleras rígidas porque de verdad eso sería solamente gastar dinero y realmente no es la base de nada. Aparte de eso, usar las rodilleras rígidas para un día secundario para mí no tiene ningún tipo de sentido. Si tu entrenador te programa días secundarios y solamente te compraste rodilleras rígidas, lo que vas a tener que hacer es comprarte dos pares de rígidas y no lo creo, ¿vale? O ocupar un día rígidas y un día sin rodilleras, eso te lo garantizo que no le va a gustar mucho a tu rodilla. Así que nada, hazme caso y haz lo que te dije. Así que nada, ahora vamos a la parte que me gusta. ¿Por qué me gusta tanto esta parte? Porque este tipo de rodilleras yo he tenido muchísimos problemas con ella. Esta rodillera, ¿vale? Vamos a partir por esta, que también la tengo, que es la Inser, ¿vale? Estas son las rodilleras Inser Ergo Pro normales. Están las también que son conas, que tienen este mismo modelo, que son cilíndricas, rectas hacia abajo. Y estas son las rodilleras Ergo Pro que tienen una forma diferente, una forma más curva, como pueden ver, ¿vale? Es una rodillera que no es muy grande. Esta es una rodillera XL Inser de las que salieron antes, o sea, de las más antiguas. También tuve en lo que yo tenía o sea, en mi arsenal, como por así decirlo, tuve otro par de rodilleras, ¿vale? Incluso tuve también rodilleras A7, no eran rígidas, pero he tenido bastantes rodilleras, creo que probablemente 10. Y también tuve rodilleras rígidas Kona de estas mismas, ¿vale? Así que, bueno, mi experiencia con este tipo de rodilleras ha sido si tuviera que evaluarlo y definirlo con una pura palabra, o quizás dos palabras, o una frase, sería dolor de cabeza. O sea, ha sido muy, muy tedioso, dificultoso, complicado, caro, y me ha costado entender cuál es realmente la función de esta rodillera. Sé que quizás se contradice un poco con lo que dije anteriormente, que le tiré un par de flores, pero realmente quiero matizar varias cosas. Que yo diga que estas rodilleras son superiores a la SBD, no quita que en estas rodilleras no tengan un montón de cosas en contra. Y si lo ponemos en la balanza, sí siento que las rodilleras SBD ganan en muchas cosas. O sea, realmente ganan la partida, literal. Aparte, sumado a eso, con los nuevos reglamentos, si compites en IPF, estas rodilleras las van a banear, según el reglamento, ¿vale? Según lo que dicen, entonces esto ya no va a servir. Pero durante todo este tiempo, desde 2021, creo que salieron, sí, 2021, han habido bastantes personas que han hablado sobre esto en YouTube y han dicho, y también lo mismo que dije anteriormente de la rodillera de CBD, que las primeras ediciones eran mucho mejor que las ediciones que salen ahora. Por ejemplo, las rodilleras Inser, las primeras que salieron eran mucho más duras que esta. O sea que realmente era muy difícil subírsela, mucho más difícil sacársela y que daban muchos más kilos. Yo no tuve la fortuna de probarla. O sea, realmente sí las tuve. Me probé una XS, pero solamente aguanté una serie porque yo pesaba más de 90 kilos y esas rodilleras no eran mías. Aparte de eso, fue horrible, horrible la experiencia y no se lo recomiendo a nadie. Solamente lo hacía porque tenía 22 años y era un imbécil. Y justamente ahora que ya tengo más sentido común y no haría ese tipo de estupideces, puedo decir que justamente lo que pasó ahí fue que lo único que sentí es que tuve mucho dolor y no sentí ninguna ventaja.
pero también estaba al mismo tiempo el morbo de querer probarlas y no tener los recursos para poder comprarme unas propias de mi talla, que en ese tiempo quizás a lo mejor hubiese estado por la talla ML, no sé cuál talla hubiese sido en ese tiempo, pero no tenía el presupuesto, más o menos 200.000 pesos, 150 la rodillera, considerando los envíos, la aduana. Tuve un chico en mi equipo que se compró unas rodilleras nuevas, nuevas, nuevas y le llegaron a su casa y cuando pagó 300.000 pesos. Eso fue horrible, ¿vale? O sea, yo le dije, con eso yo como en un mes. No, no puedo pagar ese tipo de precios, ¿vale? Y claro, ahí llegó el año pasado, que es 2024. Esto fue en 2023 cuando mi chico se compró esa rodillera. Y en 2024 siempre estuve viendo precios en internet o gente que las revendiera, porque hay gente que lastimosamente, o bueno, es algo común, hace este deporte, compite una vez y después vende todo por Facebook, por Instagram. Entonces siempre estaba en Facebook viendo quién vendía rodilleras rígidas y casi siempre la gente comete el error de usuario de venta, que es como uno cuando compra algo y cuando abre la bolsa de lo que lo contiene, automáticamente eso baja el precio, ¿vale? Uno tiene que entender este tipo de cosas cuando uno haga algún tipo de venta, porque realmente la gente a veces he visto cosas como, vale, o sea, yo entiendo, yo puedo ver una rodillera y decir, vale, está nueva, esta rodillera está de paquete, pero he visto gente que no le baja nada el precio a las cosas, o sea, te venden unas rodilleras rígidas, tienen hoyo, ¿vale? Tienen fisuras, tienen intentos de ponerla, la tela que está atrás, ¿vale? No sé si se logra ver esto, pero tiene unas telas atrás, esta tela está suelta, o sea, la rodillera está en un mal estado. No sé si te la has tratado de poner varias veces. Las rodilleras rígidas realmente no tienen como... No hay gente que se las pueda poner, no hay quien se las pueda poner muchas veces porque realmente, siendo honesto, no son unas rodilleras versátiles. Entonces, uno sabe, o sea, deberías de saber, y espero que con este video aprendas, que estas rodilleras, por ejemplo, no son para usarlas todas las veces del año. O sea, no es para usarla toda la temporada. No tan solo porque los kilos o porque se pierde la activación del cuádriceps, por todas las investigaciones que se han hecho, sino más bien porque estas rodilleras se rompen fácil. Y esto es un hecho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, he visto descriteriados de la cabeza hacer prensa, hacer hack, squat y extensión de cuádriceps con esta rodillera, ¿vale? O sea, o tienes mucho dinero o realmente no sabes cómo funciona esto. Y la verdad, el material de estas rodilleras no es que sea blando ni nada, o sea, al contrario, es muy rígido. Y creo que por eso justamente es que colapsa y se rompe. Pero he visto casos de gente que literalmente se ha puesto esta rodillera, han sido de su talla, no ha comprado una talla más pequeña y al primer y segundo uso ya se han roto, ¿vale? Y eso es porque el material ha empeorado, la calidad del material que fabrica la rodillera, evidentemente han abaratado costos, ya han usado un material que es peor, porque claramente he visto también casos de gente que usa las rodilleras Insert y tienen la misma rodillera Insert que de 2021 con la mínima cantidad de hoyitos posible. Entonces eso no puede ser que haya un problema de cuidado, sino más bien es un problema en la falta de calidad que están teniendo las cosas, ¿ok? Lo que se vendía antes simplemente fueron unas cuantas ediciones que los que tuvieron la fortuna de poder comprarla pudieron ver que realmente eran mejores, ¿ok? Porque las que salen ahora, ya vamos a ver las nuevas, por ejemplo, si las comparo con esta, son unas rodilleras que al tacto son más rígidas, pero cuando me las subo y las coloco, incluso estas que están más gastadas, me aprietan mucho más. Y aparte son la misma talla, o sea, eso. Y estas son más nuevas, deberían de apretarme mucho más. Ahora, con respecto a la rodillera rígida, recomendaciones más que nada, y hablando también un poco acerca de ello, no la uses siempre, no la uses en tus días secundarios, solamente úsala en los días primarios. No voy a hablar si es que hay gente que la usa solamente en los picking, porque creo que estas rodilleras necesitan una adaptación más grande que 4 o 5 semanas de lo que dura un picking. Entonces estoy un poco en desacuerdo con los entrenadores que pautan esta rodillera a 4 semanas de un campeonato. Creo que es un poco irresponsable. Hay gente que le cuesta mucho adaptarse a esta rodillera, al dolor que da esta rodillera, a que se te duerman las piernas, los dedos del pie, a que incluso se te duerma todo desde la canilla hacia abajo.
Y justamente eso se demora un par de semanas en adaptarse. Sumado a eso, hay que hay gente que no da la profundidad bien por culpa de esta rodillera. Y creo que sería un error programarlas solamente en las últimas semanas, ¿vale? Hay gente que quizás sí puede hacerlo, pero son los menos. Yo a todos mis chicos se los intento dejar 2 bloques antes ahí y empezar a adaptarse a las rodilleras rígidas, ¿ok? Son pocos los que lo hacen solamente en picking. Y nada, las rodilleras rígidas son unas rodilleras que dan kilo, ¿vale? Quiero dejarlo súper claro, porque hay mucho charlatán en las redes sociales y gente que no sabe, por el mismo tema que comentaba anteriormente, que bajo el argumento de los mejores del mundo ocupan SBDs, estas rodilleras pareciera que no sirven. Y sí sirven, ¿ok? Sí valen. ¿Y cuántos kilos o cuánto no o cuánto te dará? Eso es algo a la cual la verdad es que no sabría cómo responderlo, porque realmente uno no puede saber a ciencia cierta cuántos kilos le va a sacar. He visto gente sacarle 5 kilos, he visto gente sacarle 15, he visto gente sacarle 20 y he visto gente que ni siquiera le saca rendimiento, que incluso pierde rendimiento. Pero pierde rendimiento y que tú no puedas sacarle rendimiento a una rodillera rígida no significa que sea mala para el grueso de la población, que para todo el mundo no le dé kilos, porque se ha visto que a todo el mundo le dan kilos, por eso todo el mundo usa rodilleras rígidas. Quizás en los campeonatos mundiales no, pero por ejemplo, anda al campeonato de tu provincia más cercana, o un regional, o lo que sea, y vas a ver que toda la gente usa rodilleras rígidas. ¿Vale? Entonces, es un factor común, que a ti no te vengan bien porque te duele mucho y porque te aprieta y porque no puedes bajar, eso es otro tema. Pero realmente las rodilleras rígidas sí dan rendimiento. Ahora, en mi experiencia propia, hablando un poco más acerca de esto, yo recuerdo que usé SBD siempre. No tuve la posibilidad de usar rodilleras rígidas, no tuve los recursos, no tuve los medios. Aparte de eso, solamente lo usé una vez y tuve una pésima experiencia porque eran XS y yo en ese tiempo mínimo debería haber usado una talla M. Y tuve la fortuna de que en el gimnasio que estaba en ese tiempo, un chico y una chica me prestaron sus rodilleras rígidas. Ellos tenían muchas rodilleras rígidas y muchas cosas, siempre se compraban muchas cosas. Y tuvieron tuve el agrado de que me prestaran las rodilleras, que eran justamente estas, pero era una talla menor, si no me equivoco, o creo que era una M. Y estuve usando SBD durante ese bloque y a la mitad del bloque decidí empezar a usar rodilleras rígidas. Y pasé de levantar 220 kilos a 260 en un lapso de 2 semanas. ¿Ok? Y fue una locura. O sea, sentía como rebotaba muchísimo más, como me ayudaba mucho. Sentía que directamente salía muy disparado desde el bottom, como desde el hoyo, salía muy disparado hacia arriba y sentía muchísima ventaja. ¿Vale? Eso también hizo un cejo en mí y pensar que realmente era la base de todo. O sea, decía como, vale, o sea, la próxima vez que me ponga rodillera rígida, 280, olvídate, esto es la panacea. Y realmente uno se da cuenta con el tiempo de que no es así. De que la panacea es ponerte fuerte y trabajar realmente aquellos puntos débiles que tienes. Por ejemplo, una rodillera rígida quizás te puede dar 5 kilos, 15 kilos, pero si tu principal carencia es la falta de fuerza general, la falta de fuerza en la espalda, la poca capacidad o nula capacidad de grindeo, porque no tienes un buen hip drive, porque no sabes ocupar todo lo que sería tus recursos en la sentadilla, no tienes mucha fuerza en las piernas, porque tus piernas no son fuertes, tus cuádriceps no son fuertes, tus glúteos no son fuertes, tu lumbar no es fuerte, tu espalda no es fuerte. Realmente este tipo de rodillera te va a ayudar alguna vez, te va a ayudar 2 veces, te va a ayudar 3 veces, pero después vas a tocar techo, porque tu base no es fuerte, ¿ok? Entonces quería dejarlo un poco en claro y decir que a lo mejor si las probaste por primera vez y te dieron muchos kilos, puedes pensar que esto es la panacea máxima y la gloria y bendita sean las rodilleras rígidas, pero te garantizo, en base a mi experiencia, que la única panacea está en entrenar y ponerte más fuerte. Es por eso mi lema de no recuerden entrenar y ponerse fuerte toda esta semana. Siempre me despido con eso en los videos. Así que nada, vamos a pasar a la última rodillera, que literalmente es la misma. Son la misma marca, son las dos Incel, pero si se pueden fijar, hay o sea, hay una diferencia notoria, pero yo veo dos. O sea, que esta rodillera, que es la antigua, es más ancha que esta, que es la Incel.
la última que me compré, que esta rodillera está nueva, ¿vale? Y es hermosa. O sea, fíjense, incluso es un poco más grande que esta, más larga, como les decía. Y, estas rodilleras las compré por 135.000 pesos. Estas rodilleras también, ¿vale? Tuve también las Kona, pero son un desastre. Eso también se me estaba olvidando, voy a tocar ese tema. Las rodilleras Inser sacaron dos, ¿vale? Este tipo de modelo que, como les decía, era más curvado, ¿vale? Así. Y también las rodilleras Kona. Yo tuve las rodilleras Kona y justamente fue un desastre. En ese tiempo yo compré esa rodillera y fui a competir incluso con ella. Y justamente cuando competí, recuerdo que la rodillera se rajó en el segundo intento. Tenía una ligera rajada, una ligera fisura y se terminó rajando hasta el fondo. Y solamente me quedé con la tela. O sea, solamente la rodillera no se despojaba porque tenía una tela. ¿Vale? Incluso salí a hacer el tercer intento con la rodillera rota completamente. Y nunca hablé de eso, ¿vale? Pero bueno, no quiero que me conozcan por poner excusas. Así que esa rodillera sí que no la recomiendo. O sea, si esta rodillera se rompe fácil, esa es peor. No sé si es por la forma cónica o no sé si realmente es porque el material es muy, muy malo, pero es demasiado, demasiado mala la rodillera. Tuve muy mala experiencia con la rodillera Kona, me duró aproximadamente 2 meses, la usé quizás 7 veces o quizás menos y estaba nueva. O sea, la compré y el tipo que me la vendió literalmente se la había tratado de poner una vez y se notaba porque la rodillera no tenía nada. O sea, estaba nueva. Fui su primer usuario, él fue el primero en tener esa rodillera, en darle uso. Y la verdad es que quedaron un poco apretadas en ese tiempo, pero bueno, realmente son unas rodilleras que son pésimas. Y nada, ya para terminar, hablando sobre estas, bueno, como pudieron ver son la misma talla y deberían de ser lo mismo, pero ahí pueden ver las diferencias. Esta es una edición más antigua y esta es una edición más nueva. Esta rodillera en la práctica me aprieta más que esta. Las he probado las dos y esta está nueva de paquete. También el dueño se la intentó poner una vez y están completamente nuevas. Y esta rodillera, a pesar de que tienen fisuras atrás, no se han rajado, ¿vale? No he tenido que hacer ninguna intervención, no se han deshilachado apenas. Y cuando yo uso estas rodilleras me aprietan muchísimo, 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 muchísimo. O sea, bastante. Y estas rodilleras que son la misma talla, no me aprietan tanto, no tengo mucha experiencia usándolas porque he entrado en un periodo off-season y he estado usando solamente rodilleras SBD. Así que cuando las use voy a hacer un nuevo review probablemente haciendo mis reflexiones sobre esta. Pero bueno, la he usado 2, 3 veces y puedo decir que realmente creo que está pasando más de lo mismo. Y han hecho unas rodilleras con peor calidad, pareciera incluso que son iguales a las de AliExpress. O sea, incluso las de AliExpress son mucho más densas y se supone que son los mismos milímetros. Y la verdad es que si te quieres comprar rodilleras rígidas y estás en eso y ya has competido anteriormente, podrías llegar a comprarte las de AliExpress, ¿vale? No recomiendo que compres unas Inser, a no ser de que quizás tengas el dinero y quieras probar, porque realmente las rodilleras Inser de hoy en día no están saliendo de muy buena calidad. Y es lamentable porque realmente los precios no han bajado, incluso se mantienen y suben, y las rodilleras han perdido muchísima, muchísima calidad en SBD, en Inser, en A7, en todo. O sea, mi experiencia con las rodilleras ha sido literalmente unas ganas de querer volver al pasado y decir, por favor, llévenos a lo que era antes, tanto en rodilleras rígidas como en rodilleras blandas. Y bueno, con esto podemos concluir, ¿vale? Ya para cerrar el video. Si eres principiante y quieres recién debutar, no llevas mucho tiempo haciendo powerlifting, te recomiendo que compres las rodilleras SBD, las blandas, las de toda la vida. Te van a durar bastante, ¿vale? Dentro de todo, te van a durar si eres bueno cuidando y no las usas tanto, 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 quizás más de 2 años o 2 años por lo bajo, así que es bastante tiempo. Así probablemente es la rodillera más segura hoy en día, te va a durar muchísimo tiempo, es una rodillera muy versátil y aparte de eso, como no sabes si realmente este deporte lo vas a hacer durante toda tu vida o 10 años de tu vida, no te compliques la cabeza queriendo comprar la rodillera más cara porque realmente no vale la pena.
Y si ya llevas tiempo y quieres dar el salto a rodilleras rígidas, te recomiendo que te compres unas rodilleras rígidas de AliExpress. Si es que eres de Chile, desconozco cómo es el sistema en los demás países. Sé que en España, por ejemplo, no está permitido competir con material que no sea aprobado por la ITF. Ya tienen esa ley. Acá en Latinoamérica, en muchos países no está establecido. Pero si eres de acá de Chile, te recomiendo comprarte las rodilleras de AliExpress si quieres dar el salto a rígida, porque realmente Insert actualmente ya no vale la pena, no es lo de antes. Y la verdad es que tanto en su edición Kona como en su edición Curva son las dos malísimas. Y nada, así que esas serían mis recomendaciones. No compren rodilleras Insert, no valen mucho la pena. Las rodilleras de semirrígidas de CBD tampoco. Y nada, recuerden que la base de este deporte, más allá del material soportivo y de toda mi experiencia que les he comentado en este video y narrado, está en ponerse fuerte de verdad. Así que eso, no olviden seguirme en Instagram, Darek Serpa, pueden consultarme por servicio de asesoría, coaching y también consultoría, y que tengan todos una muy buena semana. Recuerden ponerse fuertes.